Bueno, pues estamos en esta entrevista con Isaac Cherem, quien es el director de la película Leona, que se estrena esta semana en cines. Entonces, bueno, pues, hola Isaac, ¿qué tal? No sé si nos puedas contar un poquito acerca de tu trayectoria y empezamos con las preguntas, si te parece. Perdón, es que estoy fuera de foco. No sé por Sí, qué. no hay problema. Este, ¿No necesitas el video o sí? pues sí, si se puede, sí. No, sí, déjame arreglarlo. A ver. Ok, No, aguántame un segundito, ¿eh? sí, no hay ningún problema. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Va, buenísimo. Perdón, ya, ahora sí. ¿Cuál es la... cómo, qué pasó? A ver, Sí, apareció. quería en el cine, Ok. saber un poco acerca de lo que has hecho en tus últimos años. Bueno, sabemos que eres un cineasta muy joven y que sin embargo ha tenido diferentes incursiones en el cine. Si gustas, podemos empezar por tu participación en el cine en el género del terror, que bueno, el terror en el cine mexicano no es muy común y es algo que a mí me interesa bastante. Entonces, no sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, bueno, yo la primera vez que pisé un set de cine fue en un cortometraje de algo muy extraño. Yo era asistente de producción en ese cortometraje, tenía 15 años, no sabía ni lo que estaba haciendo, pero tenía mucho interés y mucha curiosidad. Y llego a este set de un cortometraje que se llama Cosas Feas, donde eran como aliens y había tarántulas y sangre verde y vaginas mutantes, y como que la primera vez que entro a un set y veo todas estas cosas raras, pues indudablemente me dirigen más o menos por ahí y empiezo a buscar mi voz como, pues como autor en historias de terror. Eh, Sí, hice mi cortometraje de tesis, que fue mi primer pues, cortometraje formal, es sobre un papá, sobre un padre de familia viudo, al parecer, que pinta con sangre animal. Entonces viven en el bosque y caza animales para pintar y es artista con la sangre de los lobos que caza o demás, hasta que se da cuenta que su hija más chiquita tiene la sangre perfecta para su obra maestra. Entonces, bueno, pues es una locura que hoy en día ni entiendo de dónde vino, pero entonces es una lucha entre la hermana grande y el papá pues por la hija, ¿no? Que uno quiere matarla en su locura para hacer su obra maestra, otros como, es tu hija, es mi hermana chiquita, ¿por qué la vas a matar? Y después llegué a Sí, sí, sí. México, eso fue en el bosque en Los Ángeles, en Santa Clarita, que de hecho hay una serie que se llama Santa Clarita Diet, que también es sobre sangre y sobre esta mujer que es caníbal, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, eso salió después, pero ya eso llega a México, hice otro cortometraje de terror. Era yo muy fan del Festival Mórbido, que era muy padre. Era en Tlalpujagua, Michoacán, y un pueblo así encantado, muy loco, donde iban personalidades de terror de todo el mundo a poner ahí sus películas. Y pues, era un ambiente muy padre que me dio la bienvenida también al cine. Y entonces hice un cortometraje que de hecho ganó en el Festival Mórbido, mejor cortometraje, que también era sobre un vecino que asesina a unos chavitos y así, ¿no? Pues cosas que hoy en día ni sé de dónde vinieron, ni las entiendo muy bien. Tendría que hacer un ejercicio psicoanalítico de ese momento para saber por qué quería, por qué necesitaba tanta sangre y tanta violencia. Ya, ya, ya. Porque me imagino que también tiene que ver con la represión
estaba viviendo, ¿no? En esa burbuja comunitaria que hasta después tuve conciencia de ella, hasta mudarme de casa de mis papás a los 23 años, convertirme en adulto, empezar a tomar mis decisiones. Ahí fue cuando empecé a tener conciencia de ese mundo con ese sistema de creencias tan, pues, opresor en el que yo estaba inmerso. Claro, claro, claro. Bueno, y qué bueno que tuviste la oportunidad de ganar este festival, ¿no? Además que Tlalpujahua es una bellísima ciudad. Pueblo, Y, sí. ajá, bueno, pueblo. Y bueno, tenemos como elenco en Leona a Nayan González, quien hace a Ariela, que no solamente fue actriz de esta película, sino también fue coproductora y guionista, ¿no? Junto contigo, que ambos hicieron este maravilloso guión. Tenemos también el personaje Iván, protagonizado por Cristian Vázquez, a quien también ya vimos antes en esta película Mis Reyes contra Godines, y también la participación que me encantó de Carolina Politi, a quien también vemos en la película del baile de los 41. Y este personaje me encantó porque pues era la villana básicamente, ¿no? De esta película, era la villana que se esmeraba con todo con todo este background de moralidad, de religión, ¿no? Ortodoxa, para impedir a su hija, que era Nayan, el mezclarse con una persona ajena al judaísmo. Bueno, para quienes no han visto la película, esta película habla acerca de las vivencias que tiene Nayan, que es el personaje de Ariela, las dificultades a las que se enfrenta al tratar de salir, como tú dices, de esta burbuja que es la familia judía, ¿no? Porque pues se enfrenta a una especie de obligación por casarse con una persona que pertenezca a su misma religión. Además de que también es un personaje irreverente en el sentido de que sale del estereotipo también ocupacional, ¿no? Porque, pues como vemos en la película, muchas de estas personas tienen sus empresas, ¿no? Ahí vemos una empresa de ropa que pertenece a la familia judía y demás. Entonces ella se dedica más bien al moralismo, ¿no? Que además esto me encantó porque el moralismo en México se conoce muy poco, el moralismo de las mujeres. Tenemos a Aurora Reyes, quien fue la primera moralista mexicana junto a Chabela Villaseñor. Entonces, también estamos hablando de eso, ¿no? Es una especie de representación para mí de esta ruptura de diferentes estereotipos que hay, ¿no? El moralismo en México es conocido principalmente por hombres, no tanto por mujeres, y ella es esa representación, precisamente. Eh, esta película es una especie de parte biográfica, ¿no? De tu vida en la que tú viviste esta experiencia con personas muy cercanas a ti, en la que te diste cuenta de las injusticias que sucedían en el judaísmo. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre la situación actual de la comunidad judía en México, que también no se conoce tanto? Bueno, puedo empezar contándoles un poquito de historia de la comunidad judía en México, y es que, al menos de la comunidad que yo soy parte, que es proveniente de Alepo, Siria, y así como en estos últimos años hemos visto una ola de migrantes sirios salir de su país por condiciones extremadamente adversas, pues eso sucedió también hace 100 años en este contexto. Eh, yo soy pues descendiente de esos inmigrantes que vinieron de Alepo porque estaban en pobreza extrema, en un lugar rural. Entonces, pues básicamente se suben en un barco y a donde los llevara, que cualquier lugar era mejor que donde vivían. Entonces, pues algunos llegaron a Veracruz en ese barco, y se bajan sin saber siquiera dónde están, sin saber si están en Argentina, en Nueva York, en realidad en una ignorancia absoluta, pero simplemente buscando sobrevivir. Eh, y bueno, poco a poco se van asentando en la Ciudad de México, en el Zócalo, en el centro. Ahí es donde empiezan a
pues a vender lo que pueden, eran vendedores ambulantes. Hay una fotografía muy famosa de un inmigrante de Alepo que vende cinturones de piel, es un vendedor ambulante en el centro y no saben ni siquiera hablar el idioma y llegan a un país pues profundamente religioso y con una cultura arraigadísima, guadalupana, que pues ellos al no entender ni siquiera el idioma, no les queda otra que apoyarse unos a otros y que permanecer en comunidad pues, para hacer sus esfuerzos de sobrevivencia mejor o más fácil. Y a través de esa unión, de esa comunidad, pues se empieza a ver un poco más de bienestar, se empiezan a fiar los unos a los otros, a prestar, a dar trabajo, y conforme van aumentando el bienestar, pueden mudarse a la colonia Roma en los 20, en los 30, siempre cercanos a una sinagoga, ¿no? Profundamente religiosa, era importante tener una sinagoga cerca, entonces logran construir una sinagoga en la colonia Roma y todos se mudan para allá y viven alrededor y poco a poco empieza a mejorar ese bienestar a través de esa unión, se mudan a Polanco en los 40 o por ahí, en los 30, 40, 50, después Tecamachalco, después Interlomas, después Bosque Real, y bueno, cada vez se han ido alejando más pues de la ciudad, del entorno mexicano, y se ha convertido cada día en una comunidad aún más hermética. Entonces, pues sí, recordemos que este hermetismo viene de un lugar de sobrevivir, de intentar tener el mayor bienestar para ellos, para su familia, pero ya después de tantas generaciones, 3, 4 generaciones en esta ciudad, pues más bien ese sistema de hermetismo lo que ha perpetrado es pues una opresión y un bloqueo de la individualidad a través pues de un sistema que dice todos queremos lo mismo, todos somos lo mismo, todos tenemos que apoyarnos y entonces pues vamos a ser de esta manera. Entonces hay una opresión de la diversidad, no solo de pensamiento, sino pues sí, de cosmovisión. Y eso es un poco lo que intento explorar en esta película, que es lo que yo me di cuenta a los 23 años que me mudé de casa de mis papás, de los suburbios, me mudo a la ciudad, a San Pedro de los Pinos, y por primera vez puedo ver de lejos, o ni siquiera tan de lejos, pero un poco más afuera, esta burbuja de la que fui parte y de la que era inconscientemente parte de ella, y digo, hay tantas cosas que no me representan, que no estoy de acuerdo, que me parecen injustas, como dices. Y bueno, eso desemboca en un enojo gigante de mi parte que fervece en mi interior todos estos sentimientos y que necesito escribir, que necesito sacar. Y la forma que conocía era pues con el cine, haciendo un guión. Trato de hablar de estos temas a la par que estoy viviendo toda esta transición a la adultez, toda esta búsqueda de identidad, toda esta búsqueda por ejercer la voluntad, y eso pues decepcionando a mis papás a tal grado que parecía una tragedia, ¿no? Como si yo estuviera haciendo algo, y lo que estaba haciendo era algo que no conocían, que no sabían de su existencia, que era pues ejercer la voluntad, lo que yo quería hacer. Yo quería hacer cine, yo quería vivir ahí, y eso es para lo que me alcanzaba. Y bueno, mis papás, pues lo que esperaban de mí más bien era que me casara con una mujer judía y viviera cerca de ellos y tuviera nietos y todos viviéramos juntos en este mismo hermetismo. Yo me rehusé a eso, y eso fue lo que me permitió encontrar una voz, una libertad, una individualidad y una posibilidad para ejercer pues el libre albedrío que difícilmente se puede ejercer en esa comunidad. Definitivamente, y creo que se logra plasmar perfectamente bien en el papel de Nayan. Y bueno,
me gustaría preguntarte, ¿has tenido, bueno, sabemos que tu película fue rechazada para el Festival de Cine Judío, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿has tenido o crees tener ahora que ya está en cines esta película, crees tener una especie de rechazo por parte de la comunidad judía? Sí, no sé si de parte de la comunidad judía o de parte de algunos integrantes, porque pues justo lo que estoy intentando es separar a las personas y buscar la individualidad. Entonces también de esa manera busco la respuesta ante la película. Y bueno, pues ha habido personas que están muy enojadas conmigo por exhibir o por mostrar una crítica ante nuestra propia comunidad, personas que tienen mucho miedo de un espejo, de verse, de confrontar lo que puede ser mejor. Pero por otro lado también hay tantas, sobre todo mujeres y jóvenes que se sienten identificados, que les es importante el discurso, que el tema con que se empiece a dialogar, y ese era mi objetivo siempre, como ampliar el diálogo, crear esta interlocución entre generaciones que piensan diferente, porque, pues, como te digo, a mis papás tenían unas expectativas de mí, pero esas expectativas eran a partir de que era lo único que conocían. Y es hasta que yo los decepciono e intento hacer otra cosa que ellos se dan cuenta que existen otras maneras de vivir, que existen otras maneras de pensar y que es muy válido. Y no nada más eso, sino es a partir de que yo hago eso que ellos mismos empiezan a decir, ahora yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Y si él es libre, ¿por qué yo no? Yo también quiero hacer otras cosas y yo no quiero tener que complacer a nadie. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, sí ha habido reacciones mixtas y esa es la idea. Y esa es la idea, que a través de esas reacciones mixtas podemos conversar, podemos dialogar y podamos respetar la individualidad y la diversidad de pensamiento y de cosmovisión. Sí, definitivamente. Y creo que ahorita, o sea, bueno, en México se tiene muy poco conocimiento sobre esta comunidad que también forma parte de la diversidad de México, ¿no? Por el lado de la literatura tenemos, por ejemplo, a Rosa Nizan, ¿no? Que también nos ha explicado a través de su saga un poco acerca de esta, pues sí, de esta diversidad de religiones, ¿no? Entre otras cosas. Me gustaría preguntarte, Isaac, ¿qué hay a futuro? ¿Qué planes tienes a futuro dentro del cine? Bueno, justo acabo de terminar el mes pasado mi siguiente largometraje. Es un documental que se llama Un documental sobre mi pene, donde intento explorar mi propio origen a través de las historias de los otros 4 integrantes de mi familia, mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas, y su lucha con este nivel pues con este nivel de opresión patriarcal comunitaria en la que todos estamos inmersos y, y sí, la acabo de terminar y se las acabo de enseñar y me acaban de dar la autorización de que pueda mostrar esta película porque creo que pues mucha gente puede verse reflejada o sentirse identificada con ella y bueno, por ahora no sé exactamente dónde va a estrenar ni cuál va a ser su camino, porque no nada más son tiempos de incertidumbre, sino también acaba de suceder esto. Ujú. Pero por ahora a cualquier persona que vaya a ver León al cine este fin de semana, hasta el lunes, y me mande foto de su boleto por Twitter, a mi Twitter @ no como frutas, le voy a dar acceso mediante un link a poder ver esa, mi segunda película, un documental sobre mi pene. Ah, perfecto. O sea, ya está en línea. Ya terminadísima, la tengo sí, en un link privado y bueno, quiero empezar a mostrarla y qué mejor que a personas que les haya interesado mi trabajo previo y que quieran ver un poco más y más a profundidad y con más intimidad, pues los mismos temas, pero tratados desde otro ángulo.
Claro, no, y está perfecto que abordes este tema que tú conoces tan bien, ¿no? Qué mejor que alguien que está inmerso nos pueda explicar un poco a través de su lente qué es lo que hay ahí, todo este universo. Y ¿piensas hacer algo relacionado con el terror en el futuro? Pues no creo, la verdad. Creo que mi etapa del cine de terror era una transición, era una búsqueda de una voz. Y bueno, tampoco estoy cerrado, sí puede ser también, también se puede explorar la misma voz en diferentes géneros. Ujú. Pero por ahora no estoy en ese género, no me siento en ese lugar, pero fue hasta ahora, pues explorar el terror ha sido divertidísimo. Ok, ok. Y bueno, ¿en dónde podemos ver esta película? Leona. Ujú. Bueno, Leona se puede ver a partir de ayer en Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, y hay una función especial el 21, este lunes 21 a las 8:30 en el Autocine, que prefieren verlo desde la comodidad de su auto. Pues eso es una muy buena opción. Voy a estar yo además y va a estar Nayan dialogando con el público, contestando las preguntas que tengan. Y sí, una única oportunidad para verla en ese ambiente. Aunque también cabe señalar que los cines, yo he estado yendo al cine y son lugares muy seguros, muy bien ventilados, donde estás lejos de cualquier otra persona, mucho más lejos que en un restaurante o que en casa de un amigo incluso. Sí. Entonces también invitar a la gente a que vaya a las salas de cine, porque ahora que los grandes estudios norteamericanos se echan para atrás y deciden no estrenar ninguna película, pues es un buen momento para ver otras narrativas, otras opciones distintas que no, que difícilmente podían competir contra todos esos blockbusters multimillonarios. Sí, definitivamente. Qué mejor que aprovechar esta pandemia para darle espacio al mercado cinematográfico mexicano, ¿no? Bueno, Isaac, pues antes de finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarte si te gustaría aumentar algún comentario relacionado con la película Leona, o bueno, en general, Eh, algún otro comentario. Pues no, que vayan al cine y que abramos este diálogo. También no es, el judaísmo es solamente una excusa para hablar de esto que nos pasa a todos los jóvenes, a todas esas personas que estamos transicionando a la adultez y que tenemos pues un entorno que espera ciertas cosas de nosotros y hasta qué punto estamos dispuestos a complacer a otros o a nosotros mismos. Es una historia de amor propio que creo que puede ser traducida en diferentes culturas o diferentes idiomas o maneras de Definitivamente. pensar. Ok, bueno, Isaac, pues te agradezco muchísimo que hayas tenido esta entrevista conmigo y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Sale, gracias a ti, Ever, un abrazo. Un abrazo igualmente. Voy a dejar de grabar.